Hola, ¿cómo están todos y todas? Sean bienvenidos a Adelantando las Noticias. Soy Diego Pietrafesa. Una semana, vieron cómo es la Argentina. Estuvimos los primeros meses del año y también los últimos del año pasado, poco menos que dando por descontado el carácter y la solidez económica y política del gobierno de Javier Milei. Hasta no hace mucho eran prácticamente pocos los que pensaban que el panorama se podía complicar y eran una amplísima mayoría los que creían que el camino a las elecciones de medio término del presidente estaba más que allanado. Y después, como dijo un expresidente, pasaron cosas. Pasó la estafa con la criptolibra y pasó lo que en este programa le veníamos alertando. ¿Es tan claro y seguro lo que vemos o algo corre por debajo? Me parece que el partido no se termina hasta que se termina, pero este programa recién comienza. ¿Cuándo? Cuando pasen estos anunciantes, después sí, nos volvemos a ver. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor. Tenemos el agrado de recibir a Pablo Romá, él es director de la consultora Circuitos. Pablo, hacía mucho que no te veíamos, muchas gracias por venir. Un placer estar acá. Lo mismo para nosotros, Walter está de vacaciones, se lo merece y bueno, siempre traemos a Pablo y ustedes seguramente lo verán también en algunas pantallas o leerán sus trabajos y el trabajo de su consultora, porque en materia de análisis de opinión pública y de preferencias electorales, bueno, algo sabes, así que por eso te trajimos. Bueno, gracias. La primera pregunta, sé que después vamos a compartir unos trabajos puntuales que nos acercaste, pero lo primero que te quería preguntar, Pablo, es algo que hablábamos fuera de cámara y algo que habíamos anticipado en la apertura del programa. Si yo te digo que hasta hace unos meses, no digamos cuántos para no caer en errores, la sensación era que el gobierno iba, pero al tranquito, yendo a las elecciones y que todo el mundo le corría de atrás. ¿Eso era cierto o estábamos equivocados nosotros? No, el año pasado, si bien el gobierno arrancó, bueno, con los paros de la CGT, pudo recomponer políticamente, pudo llevar adelante su plan de ajuste, pudo desacelerar la inflación, lograr los objetivos de la estabilización macroeconómica, el superávit fiscal, que son los puntos fuertes que tiene el gobierno para mostrar, que son los puntos que, bueno, la sociedad, el electorado eligió a la hora de votarlo como presidente. Yo creo que, obviamente, uno a veces en la propia
dinámico en la propia vorágine, a veces como que dice, bueno, esto ya está, digo, porque también Milei es un fenómeno difícil para comprender, digamos, ¿no? Y a veces uno busca ciertas seguridades para decir, bueno, acá está, digo, ¿no? Y eso creo que a veces no nos ayuda del todo porque es un fenómeno muy dinámico, muy nuevo, y lo que yo veo es que si bien tiene una fortaleza muy grande en el plano discursivo, después en términos más de las raíces, digamos, de esa fortaleza, me parece que es un poquito más endeble. Esto se nota porque el gobierno este año, en lo que va del año, cometió algunos errores, no pudo salir de esos errores, cada vez que quiso salir fue muy embarrado, muy empantanado, desde el discurso de Davos contra la comunidad LGTB hasta el caso de Libra, ¿no? La criptomoneda, y un gobierno que hoy, necesita casi con urgencia el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un contexto donde empiezan a aparecer algunos fantasmas que el gobierno consideraba que no iban a aparecer, como por ejemplo el de la devaluación, ¿no? Entonces, y eso creo que condiciona gran parte del discurso en términos de las fortalezas del gobierno. Es decir, esta estabilidad, ahora esa estabilidad ¿tiene sustento real o es una estabilidad más transitoria? Y creo que lo que se está poniendo en juego en estos días es eso, y habrá que ver si el gobierno... El año pasado el gobierno ya demostró que políticamente se pudo recomponer de los errores. De hecho, tuvo dos costos políticos que los superó. Sí, la ley de bases, en primer lugar. El primer rechazo a la ley de bases, que después se terminó dando vuelta. Pero como digo, en términos de costo político con la sociedad, la marcha universitaria... Sí. Y el veto al aumento de los jubilados, digamos, ¿no? Y después recuperó y terminó el año muy bien, cuando se decía que quizás diciembre podría ser un mes complejo, lo terminó muy bien, pero este año empezó trastabillando, digamos. Sí, ¿no? ni que hablar. Hoy tendremos una jornada que esperemos se desarrolle en paz, pero lo ocurrido el miércoles pasado, viene a coronar un poco una situación que es muy preocupante, sobre todo porque... lo dijo el propio presidente y parece que esa sería la política de Estado, que es acelerar en las curvas, ¿no? En lo personal, Pablo, yo no soy tampoco de enamorar. Viste que acá tuvimos una etapa en la Argentina de todos enamorados del Pacto de la Moncloa, en donde creíamos que podíamos andar de la calle, de la mano, como a la propaganda de Dani Dorada, y todos nos íbamos a abrazar, y eso tampoco es la política, y está bien que... la lucha de clases pugne, y está bien que la riqueza los que la generan y los que son los trabajadores se peleen por la porción de la torta. A mí eso no me asusta, pero me da la sensación de que este sello que le puso el presidente yo me río, ¿no? Qué viejo y qué ingenuo quedó aquel vamos por más de Cristina, ¿no? Porque pareciera aquello un jardín de infantes respecto a lo que tiene que ver ahora con todo lo que tiene que ver los atropellos a las formas y al fondo de la cuestión pública, ¿no? Sí, y en el caso específico de lo que sucedió la semana pasada en la marcha de los jubilados, yo creo que el gobierno, incapaz de encontrar mediaciones que no sean la represiva, ¿no? Un gobierno que ya se sabía que iba a haber una marcha más dura, porque también se habla mucho de los bars. Pero la convocatoria fue, si tocan a los viejos, ¿qué quilombo se va a armar? No era otra la convocatoria. No es una convocatoria que uno puede impugnar, digamos. Entonces, frente a eso, el gobierno, de la única manera que se preparó fue represivamente. No buscó encontrar otros canales para desactivar esa movilización. Y después tampoco. De hecho, hay un chico, Pablo Grillo, que está, peleando por su vida, por una granada de gas lacrimógeno que le dio en la cabeza. El gobierno salió, como siempre, digamos, ¿no? Me parece, a no querer buscar la verdad. Sí. Y eso es complicado. Yo creo que eso habla un poco también de
de cierta incapacidad para el gobierno para encontrar otras mediaciones, sobre todo mediaciones políticas, porque estamos hablando del gobierno que dirige el Estado. Entonces, ¿cómo el gobierno no va a encontrar mediaciones políticas para desactivar un conflicto así? Es cierto que cuando las marchas eran chiquitas y había pocos jubilados y poca gente, el gobierno, bueno, el gas, el palazo, lo otro, los empujones, y en un momento eso tiene un límite, porque claramente lo de las hinchadas de fútbol es un límite a eso. Es decir, hasta acá. Y sobre todo, Diego, con un sector, o te diría el sector más vulnerable de la sociedad, que son los jubilados. Sí, quedará para más adelante, Pablo, lo que es la construcción de la verdad, ¿no? Porque desde inclusive antes de la marcha ya se la eligió el gobierno y sus voceros eligieron tildar de la marcha de los barrabravas, pero hasta el día de hoy ya han pasado 7 días y no hay ni una sola prueba de la participación de un barrabrava. No te digo de 30, de uno. Cuando la policía y las fuerzas de seguridad tienen un aparato de control, de cámaras, de registro, que es notable, y cuando todo ocurrió en una de las zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que acaso tenga la mayor cantidad de cámaras privadas y públicas por metro cuadrado de toda la Argentina. Y aparte, en un país tan futbolero como este, todo el mundo conoce cómo funcionan las hinchadas, todo el mundo conoce cómo son los hinchas en Argentina, claro, y conoce quiénes son las barras y cómo funcionan las barras. Entonces, ese discurso para mí es equivocado del gobierno, debe entrar en un sector muy chiquito porque todo el mundo sabe cómo funcionan las hinchadas y cómo funciona la organización de los hinchas, digamos, ¿no? Y además no conocen el poder de la palabra del Diego, viejo. Algo de eso también hay, ¿eh? Algo de eso también hay. Bueno, Pablo, vamos a los trabajos que nos trajiste. Ahí yo lo estuve viendo. Me parece que tus sondeos explican muchas de las cosas de la política argentina y muchas de las cosas que están pasando con la ley de ficha limpia, porque vos preguntaste qué pasaba en la provincia de Buenos Aires, en primer lugar por partidos políticos, y preguntaste cuáles eran las preferencias de la ciudadanía en ese distrito, si iba el Partido Justicialista por un lado y el PRO y la Libertad Avanza por separado. Ahí ya hay una señal de alerta que después te diría que se respondió con la reunión en Casa de Gobierno, ¿no? Exactamente. Sí, nosotros estos trabajos que venimos haciendo mantenemos una cantidad de variables que las repetimos durante, siempre, porque nos interesan cómo es la evaluación del gobierno nacional, y después 2 preguntas que para nosotros son importantes en la provincia de Buenos Aires. Una que tiene, como vos bien decís, que tiene que ver con los espacios políticos, y otras que tiene que ver con los dirigentes. La de los espacios tiene que ver con si la Libertad Avanza y el PRO van a ir juntos o van a ir separados, ¿no? En un escenario donde los medís por separado... es el que vemos. Es el que vemos. La Libertad Avanza... Bueno. Y ahí están juntos. Sí, la Libertad Avanza está como 10 puntos debajo del primero, y el PRO tiene 10 puntos. Ahora, si van juntos, casi que se suman. Casi que se suman y tienen una relación o una potencialidad electoral mucho más potente, y quedaría una elección polarizada entre Unión por la Patria y la Alianza, la Libertad Avanza y el PRO. Estamos viendo de vuelta la primera placa. Pasemos a la segunda, donde... Bueno, ok, a la segunda ya pasó, está bien. Bueno, esto también es muy importante, Pablo, porque tiene que ver con esta sensación térmica de un gobierno, y acá, por donde yo veo, más de la mitad no está muy contento con la gestión Milei. No, lo que vemos es que hay una tensión entre sacrificio y esperanza, ¿no? Esa tensión es un poco elástica y se nota un poco en esta pregunta que nosotros hacemos sobre el estado de ánimo. Hay optimismo, hay un sector importante de la sociedad que todavía entiende, pese a la situación, que las cosas pueden mejorar todavía, confía en Milei, y hay otro sector que está más expectante, pero al mismo tiempo va creciendo aquel que rechaza, que está pesimista, enojado con la situación, y ese segmento en la provincia de Buenos Aires viene creciendo. En el día de ayer pasó algo muy... A mí ya no me llama la atención nada porque soy un hombre mayor, no como vos que sos joven, todavía sos ingenuo, pero yo ya estoy grande. Y ayer, cuando escuché una nota de
en un diario en donde le marcaban a la Corte Suprema el tiempo que tenían para inhabilitarla a Cristina, ¿no? La nota decía así: la Corte Suprema tiene tiempo hasta el 12 de junio para dejar firme la condena de vialidad, digamos, casi que marcaba el libreto, ¿viste? La Corte Suprema. Bueno, dicho esto, y como te comentaba y les comentaba sobre el tratamiento de la ley de ficha limpia, yo estoy seguro que nadie te lo va a confirmar, pero tiene que ver con esta placa cuando vos preguntaste a la gente qué pasa con Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, y la verdad que la expresidenta tiene un apoyo, creo yo, considerable. Sí, logra mantener todo lo que representa el espacio, digamos, ¿no? No pierde, digamos, no fuga. No fuga. Unión por la Patria, cuando uno lo mira, tiene alrededor de 38, 39, y Cristina Fernández de Kirchner tiene también 39. Yo creo que, más allá de los porcentajes que va a depender, digo, uno no puede hacer futurología en parte a estos números, solamente nosotros lo que queríamos ver era, bueno, cómo se corresponden un poco en esta relación interna, digamos, ¿no? Claro. De Unión por la Patria. Adentro. Hacia adentro. Cómo es el escenario con Cristina Fernández de Kirchner de candidata, cómo es el escenario con Sergio Massa de candidato. Veamos lo de Massa, porque también me llamó la atención que los números son casi iguales que tiene el ex candidato. Al igual que Cristina Fernández de Kirchner, retienen casi todo lo del espacio. En el caso de Kicillof, bueno, obviamente no lo medimos porque es el gobernador de la provincia, no va a jugar en esta elección legislativa. Pusimos a alguien que es muy cercano, que tiene mucha confianza con él, que es vemos a Carlos Bianco. Carlos Bianco, y bueno, tiene una expresión, no es lo mismo, claramente no es lo mismo. Está bien, es cierto que es un dirigente menos conocido que los otros dos, digamos, ¿no? Pero uno supone que sí, quizás Kicillof hubiese estado ahí, tendría lo mismo también, sí, que Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Eso no hay ahí un énfasis especial en esta relación, sino tratar de mirar, bueno, cómo se puede ordenar. Y en ese caso, Expert, que mantiene un 25, 30, entre 25 y 28, sí, bueno, estarían en mejores condiciones, y en ese escenario crecen el resto de las fuerzas. Por ejemplo, Guillermo Moreno crece a 8 puntos, el Frente de Izquierda crece también a 6, 7 puntos, digamos, ¿no? Y van creciendo en los otros espacios, porque, bueno, ahí hay algo que todavía no está resuelto, ¿no? Pero lo que nosotros queríamos ver era, bueno, ¿qué pasa si la Libertad Avanza y el PRO van juntos o separados? ¿Y qué pasa si va uno de los referentes más importantes que hoy tiene Unión por la Patria? Son Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y un representante de Axel Kicillof. ¿Sabés lo que me llamó la atención, Pablo, o no? Es otra vez el proceso de fragmentación de la Unión Cívica Radical, que parecía que había tocado su piso allá con el 2%, que había sacado hace unos 15 años. Después, es cierto, Alfonsín había dicho que el límite era Macri, pues mucho caso a la convención no le hizo, pero también es cierto que, sobre todo más que desde el electoral, con los cargos, la UCR empezó a retomar otra vía, pero ahora si vos ves los números, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, bueno, la ecuación no es buena. No, la ecuación no es buena. Nosotros lo medimos a Facundo Manes, pero bueno, también Manes es una expresión dentro del radicalismo, no es el radicalismo. Yo creo que el apoyo que le ha dado el radicalismo a un sector del radicalismo en el Parlamento, al gobierno nacional, en diputados sobre todo, y también lo condiciona mucho como fuerza opositora. Claro. Digamos, ¿no? Uno diría, bueno... ¿Para qué voy a votar a De Loredo si lo puedo votar a Liñal de Móvil? Exactamente, y aparte también De Loredo, ¿qué capacidad opositora tiene con lo que ha venido construyendo durante todo este gobierno de Milei? Uno diría, bueno, si fuera dentro de las listas de la Libertad Avanza, a uno no le sorprendería, no le chocaría, digamos, ¿no? Pero bueno, en términos de la potencialidad opositora, hoy esa potencialidad la tienen fundamentalmente el peronismo y un sector de la izquierda, digamos, ¿no? Sí. Y después todo lo demás hay mucha fragmentación. Dentro del peronismo lo incluyo a Guillermo Moreno porque forma parte de esa discusión, más allá de la potencialidad electoral. Digo, como referencia política opositora,
es el peronismo o el panperonismo, si se quiere, y la izquierda. En la aparición de Sergio Massa hubo un llamado implícito a una unidad. ¿Vos crees que esto va a poder tener algún tipo de cristalización frente a lo que por ahora es el recelo? Es cierto que ayer el PJ con la conducción de Cristina, bueno, se mantuvo unánime, hay que ver si lo hace en el recinto también, con el rechazo al DNU del fondo, pero ¿vos crees que con esto no le alcanza a Unión por la Patria, con esta, digamos, con esta cohesión? Necesitaría ampliar un poquito más. ¿Vos crees que lo de Massa es más bien un discurso hacia él o realmente es un discurso de unidad amplia? Es difícil, yo creo que hoy, me parece que hay dos discusiones, ¿no? Una, la discusión de los dirigentes, que sí, tiene que ver con, sí, bueno, las disputas propias de los dirigentes, el cierre de lista, la lapicera, bueno, ¿no? La necesidad de la diferenciación, la no subordinación. Eso es una discusión de los dirigentes. Y hay una discusión que yo creo que forma parte de la discusión de la base social y electoral del peronismo, que es la demanda de unidad. O sea, por abajo a los dirigentes se les demanda unidad, y una unidad que implica construir una posición política que pueda hacerle frente al gobierno de Milei. Y cuando nosotros venimos haciendo trabajos cualitativos durante todo este año, hemos trabajado mucho sobre ese punto porque nos interesaba también conocer un poco de la subjetividad, no solo de aquellos que lo votaron a Milei, pero sobre todo el votante moderado, ¿no? Porque ahí, bueno, nosotros hicimos un trabajo el año pasado muy interesante sobre el votante moderado de Milei, y continuamos un poquito con ese trabajo, y lo que vemos es eso, que lo que siente, digamos, los sectores opositores es, bueno, no hay mucha dirigente que pueda hacerle frente a Milei, y lo que se necesita es la unidad, que se junten, pero no que se junten pragmáticamente, sino para construir una alternativa política a este gobierno, porque hay un sector importante de la sociedad que es opositor al gobierno y no considera que este gobierno vaya a mejorar las cosas, y está demandando también ciertas referencias políticas que puedan generar esa fuerza que sea una alternativa al gobierno de Milei. Una infidencia. Mira, el lunes estuvo García Linera, Álvaro, el ex vicepresidente boliviano, en Buenos Aires, estuvo dando una charla y le preguntaban sobre el progresismo y él decía algo con lo cual yo estoy de acuerdo, y incluso lo decía hasta incluso en referencia a Evo Morales también, ¿no? Que ya no alcanza, o sea, que lo que se consiguió ya no alcanza como venta, como anzuelo, como gancho. Hay que dejar eso de lado, no por olvidarlo, menospreciarlo, pero hay que ir hacia algo nuevo y una alternativa nueva, concreta, y él le agregaba audaz. ¿Dónde juega Juan Grabois en todo esto? Bueno, yo creo que es un dirigente que tiene audacia, digamos, ¿no? Tiene esa audacia. Por eso te pregunto. Es un dirigente que se mueve bastante bien en distintos planos de la política, digamos, ¿no? Construir por abajo y al mismo tiempo, plantear posiciones más de la superestructura política. También es cierto que muchas veces en Argentina a los dirigentes sociales les cuesta dar ese salto a dirigente político, digamos. Le pasa lo mismo a los dirigentes sindicales, ¿no? Claro. Hay una dificultad para dar ese salto. Bueno, eso tampoco está cerrado para nadie. Creo que también forma parte de una construcción. Pero bueno, sabemos que está un poquito esa dificultad y habrá que ver qué es lo que sucede, pero también, bueno, dentro del panperonismo obviamente está Juan Grabois como una referencia opositora. La última, sé que a lo mejor no es tu ámbito más específico, pero ¿cómo ves la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Porque la presencia de Larreta vino como a patear el tablero y en realidad, digamos, a ojo de buen cubero, pareciera que las ofertas políticas que vamos a tener acá van a ser 7, 8, 10, qué sé yo, y eso, bueno, va a ser una atomización pocas veces vista en esta geografía. No, sí, y aparte me parece que se jerarquiza la elección a legislador porteño. Claro, sí, que antes era un puesto menor, diría.
Y porque parece mentira, pero digo, en un municipio de la provincia es un concejal, digamos, Sí. ¿no? Y acá, bueno, la reta a alguien que jugó una carta presidencial en el 2023, que parecía que... Bueno, me parece que estamos hablando también de un proceso donde el PRO tiene sus dificultades. Me parece que hay una retracción electoral del PRO, además de esta fragmentación que se expresa por la reta por un lado, pero también con Patricia Bullrich por el otro lado, porque Patricia Bullrich se va hacia La Libertad Avanza. Y bueno, y habrá que ver, yo creo que también ahí hay una situación, ya decidieron que no van a ir juntos, como estamos discutiendo en la provincia de Buenos Aires, eso ya se cerró. También me parece que la dificultad que tiene La Libertad Avanza es que no tiene ningún dirigente o candidato que pueda representar lo que representa Milei en la ciudad de Buenos Aires. Si bien, bueno, pero sobre todo al legislador, digamos, Sí, porque claro. puede ser que juegue a Dorni, digo, no se sabe, pero quien hoy representa a La Libertad Avanza en la legislatura porteña, Pilar Ramírez, tiene una potencia electoral muy pequeña, digamos, no llega al 10%, y eso, bueno, y también dentro de eso la expulsión de Ramiro Marra, que es uno de los candidatos dentro de ese espacio que salió tercero en la última elección, y bueno, y tiene una representación, al menos en el trabajo que nosotros hicimos el mes pasado, estaba un poquito arriba del 15%, ¿no? Que es un número, bueno, muy importante. Pablo, gracias. Gracias a vos, Diego. Seguiremos Gracias. barajando números, el placer también es mío. Seguiremos barajando números y situaciones de acá a las elecciones. Esperemos que hoy termine el día en paz. Esperemos que hoy termine el día. La violencia no es el camino, acelerar en las curvas está bien para un jueguito de videos, pero no para gobernar. Porque cuando acelera, si chocamos todos y los que se mueren primero son los más pobres. Así que ojalá termine todo bien el día de hoy y ojalá nos vamos a ver la semana que viene. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Elegí pagar menos. Elegí pagar anual. Este año podés pagar tus impuestos en una única cuota anual y así conseguir hasta un 15% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Cuando cargas Infinia, es un camino de ida. Porque rinde más kilómetros por litro para que puedas llegar más lejos. Te da más potencia para que tengas la máxima performance. Y limpia tu motor para que lo sientas siempre como nuevo. Infinia con tecnología Turbo Clean es un camino de ida. Más potencia, más autonomía, más limpieza para andar mejor.